Me llamo Kendra y tengo 27 años. El día que mis padres me llamaron a la sala, ya sabía que algo no andaba bien. Tenían ese tono cuidadoso, el que usaban cuando ya habían decidido mi futuro y estaban a punto de informarme. Mi hermana Melissa estaba sentada junto a ellos en el sofá, tranquila y arreglada como siempre, desplazándose en su teléfono como si nada de esto le importara. Yo estaba allí de pie, con los brazos cruzados, tratando de prepararme para la comparación que venía a continuación. No perdieron el tiempo. Mi papá se aclaró la garganta y dijo que habían decidido ayudar a sus dos hijas a tener un buen comienzo en la vida. Mi mamá sonrió con rigidez como si esto se suponía que fuera generoso. Entonces lo anunció. Melissa iba a recibir un apartamento completamente nuevo en el centro de la ciudad, edificio moderno. Ascensor, gimnasio, seguridad, todo. Mi hermana por fin levantó la mirada y sonrió, ya imaginándose allí. Luego mi mamá se volvió hacia mí. Me iban a dar una casa. Por medio segundo, la esperanza titiló. Una casa sonaba grande, permanente, como quizá, solo quizá, esta decisión de mis padres y el apartamento de mi hermana vez las cosas eran iguales. Luego me mostraron la dirección y las fotos. La esperanza murió al instante. Era vieja, destartalada, paredes agrietadas, ventanas rotas, un techo hundido y maleza más alta que yo asfixiando el jardín delantero. Parecía abandonada, como si incluso la ciudad se hubiera rendido con ella. Mi mamá se apresuró a explicar que estaba llena de potencial y que yo era la práctica. Así que esto me convenía más. Melissa, dijo, necesitaba algo seguro y listo. Ese fue el momento en que esas palabras se quemaron en mi memoria. Las mismas palabras después se salpicaron por mi vida como una señal de advertencia. Mis padres me dieron una casa vieja y destartalada y a mi hermana un apartamento completamente nuevo. Quise discutir. Quise gritar que esto no era justo, que yo trabajaba igual de duro, que nunca había pedido menos. Pero años de ser la hija razonable se activaron. Asentí. Les di las gracias. Me lo tragué. Firmaron los papeles rápido. La casa era mía, dijeron. Sin hipoteca, sin renta, solo mía. El apartamento de Melissa, en cambio, la vieja casa destartalada revelada estaba totalmente pagado por ellos. Amueblado, decorado. Mi mamá incluso eligió las cortinas. Me mudé a la casa una semana después. La primera noche, la lluvia se filtró por el techo hasta un balde que había colocado en la sala. La calefacción no funcionaba. Los pisos crujían como si se quejaran de mi existencia. Pero yo me quedé allí en la oscuridad, rodeada de polvo y silencio, y me dije que esto seguía siendo algo, un punto de partida. Trabajé en 2 empleos. Durante el día, estaba en mi oficina ahorrando cada dólar sobrante. Por la noche y los fines de semana, aprendí a arreglar cosas. Vi tutoriales, pedí prestadas herramientas, me dejé los nudillos en carne viva. Reparé el techo una sección a la vez. Parcheé paredes. Limpié años de basura del patio trasero. Lentamente, dolorosamente, la casa empezó a cambiar. Pasaron meses, luego un año. Convertí ese desastre en un hogar. No llamativo, pero sólido, cálido, seguro, el tipo de lugar que se siente ganado. Yo luchando sola y reconstruyéndolo todo planté un pequeño jardín atrás. Restauré los pisos yo misma. Incluso añadí una pequeña galería acristalada donde antes estaba el porche roto. Fue entonces cuando mis padres pidieron visitar. Mi mamá entró por la puerta principal y se quedó helada. Sus ojos recorrieron el espacio, las paredes limpias, la luz del sol entrando por las nuevas ventanas. Sus labios se separaron, no de orgullo, sino de cálculo. Mi papá se mantuvo callado, con la mandíbula tensa. Melissa no estaba allí, pero no hacía falta. Ya podía oír su voz en mi cabeza. Mi mamá por fin habló, y sus palabras cayeron como una bofetada. Cuando mamá vio lo que yo había construido, dijo, «Vamos a recuperar esta casa. Ahora le pertenece a tu hermana. Tienes 48 horas para mudarte». La miré fijamente, esperando el remate. No llegó, siguió.
explicando lo injusto que era que el apartamento de Melissa fuera demasiado pequeño comparado con esto, como los bienes de la familia necesitaban reequilibrarse. Lo dijo como si fuera lógico, como si fuera obvio. Le recordé que la casa era legalmente mía. Ella desestimó eso, diciendo que el papeleo podía arreglarse. Mi papá evitó mi mirada. Eso dolió más que sus palabras. 2 días después, Melissa apareció. Llegó con cajas, un camión de alquiler estacionado torcido afuera, la confianza goteándole en cada paso. Ya estaba hablando de dónde iría su sofá, visita de los padres y exigencia impactante, de cómo repintaría el dormitorio. Luego entró por completo y se detuvo. Se le fue el color de la cara por completo. La sonrisa desapareció. Sus ojos saltaron de las paredes a los pisos, a las ventanas, como si estuviera viendo algo que no esperaba en absoluto. Ese momento hizo eco de otra línea que más tarde definiría todo. Cuando mi hermana llegó con sus cajas, su rostro se puso pálido ante la escena que vio. Porque lo que vio no era solo una casa bonita. Era algo que no podía tocar, algo que no podía reclamar, algo ligado no solo a paredes y pintura, sino al suelo debajo. Y ninguno de ellos aún entendía la verdad sobre ese terreno, ni por quedarme esta casa vieja y destartalada fue el único error que nunca podrían deshacer. Y ahí fue donde todo realmente comenzó. Melissa se quedó allí, congelada, con las cajas medio descargadas, su confianza evaporándose mientras contemplaba cada rincón de la casa. Mi mamá confundió su silencio con asombro y sonrió orgullosa, ya imaginando este lugar como la recompensa de Melissa. Mi papá se aclaró la garganta: tienes 48 horas para mudarte, y me dijo otra vez que tenía 48 horas, como si repetirlo de algún modo lo hiciera legal o justo. No discutí. No lloré. Solo miré a Melissa, que por fin se volvió hacia mí y preguntó, confundida de por qué yo estaba sonriendo, porque en ese momento me di cuenta de algo que ninguno de ellos había pensado en comprobar. Se habían enfocado tanto en la casa en sí que habían ignorado la parte más importante, el terreno debajo. Cuando mis padres me entregaron los papeles un año antes, yo en realidad los leí. Cada página, cada cláusula. La casa había sido descartada como inútil, un lastre del que estaban felices de deshacerse conmigo. Pero el terreno nunca les había sido transferido de vuelta. Estaba zonificado de forma distinta a las propiedades de alrededor, amparado por derechos adquiridos dentro de una superposición comercial residencial de hacía décadas. Mientras ellos estaban ocupados amueblando el apartamento de Melissa, yo estaba ocupada arreglando la casa y consultando en silencio a un abogado. No para pelear con mis padres, sino para entender exactamente qué era lo que yo poseía. Y lo que yo poseía no era solo un hogar renovado. Yo poseía una pieza de tierra llegada de la hermana con cajas que una empresa desarrolladora llevaba años rondando. Por eso, 3 meses antes, había firmado un acuerdo condicional. Al desarrollador no le importaba la casa. Querían el terreno, la ubicación, el acceso, la zonificación. El trato era simple. Una vez que las renovaciones cumplieran el código de seguridad, el contrato se finalizaría. Ese día había llegado la semana pasada. El dinero ya estaba en depósito en garantía. Así que, cuando mi mamá dijo otra vez, vamos a recuperar esta casa, le pregunté con calma cómo pensaba hacer eso. Ella espetó que eran mis padres, que me la habían dado. Que la familia no necesita permiso. Fue entonces cuando saqué la carpeta. Escritura, certificado de zonificación, contrato. Los coloqué con suavidad sobre la encimera de la cocina, que yo había instalado con mis propias manos. El silencio cayó pesado y espeso. La verdad sobre el terreno. Mi papá tomó los papeles primero. Le temblaban las manos mientras leía. Mi mamá se inclinó sobre su hombro, su rostro tensándose con cada línea. Melissa se acercó, el pánico reemplazando el derecho asumido al darse cuenta de que esto ya no se trataba solo de habitaciones y colores de pintura. Les dije la verdad despacio, con claridad, para que no pudiera haber ningún malentendido. La casa era legalmente mía. El terreno era legalmente mío, y en menos de 2 semanas, no sería dueña de ninguno de los dos, porque yo estaba vendiendo. No a Melissa, no de vuelta a mis padres,
sino a personas que de verdad entendían su valor. La voz de mi mamá se quebró. Preguntó cuánto. Le dije el número. Casi se le vencieron las rodillas. La cifra superaba el precio del apartamento de Melissa. Excedía con creces lo que alguna vez pensaron destinar para mí y estaba muy por encima de cualquier cantidad que pudieran igualar. Melissa se echó a llorar, insistiendo en que era injusto, que ya había anunciado a sus amigos que se mudaría y que, según ella, ese lugar debía ser suyo. Con calma, le recordé que nunca le perteneció. En ese instante, una idea volvió a golpearme con fuerza, dura y punzante. Mis padres me entregaron una casa vieja y en mal estado mientras a mi hermana le dieron un apartamento nuevo, sin siquiera comprender a nombre de quién estaba realmente el terreno. Ellos interpretaron ruinas como sobras y me dieron sobras, sin advertir que, en realidad, me habían cedido lo esencial. Después intentaron de todo: reproches, enojo, presión emocional y promesas. Mi madre propuso intercambiarlo todo y darme el apartamento a mí, como si eso pudiera borrar un año entero de desprecio. Mi padre, por primera vez, me sostuvo la mirada y sugirió que podíamos llegar a un acuerdo. Pero ya era tarde, yo ya no discutía ni reclamaba, simplemente había cerrado esa etapa. 2 semanas más tarde, llegaron los representantes de la desarrolladora. Melissa jamás se instaló, las cajas volvieron al camión. Mis padres dejaron de llamar. La operación se cerró sin ruido. Observé la casa por última vez, aquel lugar que levanté desde cero, y sentí orgullo en vez de tristeza. Esa casa nunca fue un castigo, fue una prueba. Con el dinero, compré un hogar propio bajo mis condiciones, sin comparaciones ni favoritismos, solo tranquilidad. Meses después supe que el apartamento de Melissa también se vendió. Mis padres necesitaban liquidez. Curioso cómo, al final, todo termina ajustándose. Lo comparto porque historias como la mía no empiezan con venganza, empiezan cuando te subestiman. Si alguna vez te dieron menos, te exigieron conformarte con migajas o te pidieron agradecer una injusticia, no lo olvides. A veces, aquello que otros desprecian encierra un poder que ni siquiera alcanzan a imaginar.